No entre. El tejado está a punto de desplomarse, gritó alguien a través de la bruma de humo, pero ella entró corriendo sin zapatos, sus lágrimas mezclándose con las cenizas y el intenso calor. Sacó al niño y desapareció antes de que se pudiera averiguar su nombre. La identidad de aquella mujer y la razón por la que un multimillonario reaparecería 2 décadas después buscándola únicamente a ella, seguía siendo un enigma. Elena Sánchez, de 29 años, trabajaba como operadora de emergencias en el pequeño municipio de Belmonte, Asturias. Su voz proporcionaba serenidad en medio del caos, firme, consoladora, el primer punto de contacto cuando sucedía una calamidad. Muchos años gestionando crisis la habían condicionado a mantener la compostura cuando otros no podían. Madre soltera de una hija de 5 años, Elena llevaba una existencia discreta. Las paredes de su vivienda estaban adornadas con los coloridos dibujos de su hija y una solitaria y desgastada fotografía de su padre con el uniforme de bombero. Solía ser reservada, prefiriendo los turnos de noche durante los cuales su hija se quedaba con una vecina, un acuerdo que facilitaba el cuidado de la niña con sus limitados ingresos. Lo que la mayoría de los habitantes de Belmonte desconocía era que Elena albergaba una sombra en su interior, el recuerdo de su padre, un bombero que pereció rescatando a niños de una guardería en llamas cuando ella tenía apenas 12 años. Sus últimas palabras para ella habían sido sencillas: actúa siempre correctamente, Elenita. Cuando llegue el momento, lo reconocerás. Ese momento se materializó una gélida noche de diciembre de 2005. Elena se dirigía a casa después de su turno, el reloj del salpicadero de su coche marcando las 2:17 de la madrugada, cuando observó una luminiscencia anaranjada que iluminaba los árboles cubiertos de nieve a lo largo del camino del río. Reduciendo la velocidad, vio un denso humo negro que emanaba de una cabaña de madera parcialmente oculta por pinos. Su instinto de operadora se activó. Detuvo el coche, cogió el teléfono y marcó el 112. Incendio en un edificio en el número 42 del Camino del Río, informó a su colega que cubría entonces el puesto. Envíen a todas las unidades cercanas. A medida que Elena se acercaba a la vivienda, el calor se hacía más intenso a través de la ventana a ras de suelo. Detectó movimiento. Un niño pequeño, de aproximadamente 6 años, estaba golpeando el cristal, sus gritos inaudibles detrás del grueso panel. El marco de la puerta ya estaba consumido por el fuego. Un pequeño grupo se había congregado, vecinos vestidos con prendas de abrigo puestas apresuradamente, observando impotentes el incendio. Alguien gritaba sobre unas bombonas de butano en la parte trasera. Otra persona mencionó que los bomberos estaban al menos a 8 minutos de distancia. «Hay un niño dentro», exclamó Elena. Sin embargo, los vecinos congregados simplemente miraban aterrorizados. Una anciana agarró el brazo de Elena. «¿Estás loca? Tienes una hija en casa. Espera a los bomberos». La mano de Elena tembló mientras se soltó. La imagen de su padre apareció ante ella. ¿Con qué frecuencia había imaginado sus últimos momentos, corriendo hacia las llamas mientras otros huían? Había jurado nunca someter a su hija a ese mismo duelo. Pero el rostro asustado del niño, presionado contra la ventana e iluminado por las llamas parpadeantes detrás de él, rompió algo dentro de ella. «Otro niño no», murmuró. «No si puedo evitarlo». La voz de un hombre atravesó el crepitar del fuego. «No entres. El tejado está a punto de ceder». Elena se quitó el grueso abrigo, se lo envolvió en el brazo y se quitó los zapatos. La nieve le escocía en los pies descalzos, pero le prestó poca atención. El tiempo pareció ralentizarse mientras se movía hacia el lado de la estructura donde el fuego aún no había invadido. Localizando una ventana con menos humo, empleó su brazo protegido por el abrigo para romper el cristal. Fragmentos afilados rasgaron la tela, cortándole el antebrazo, pero la adrenalina suprimió el dolor. El humo salió a bocanadas, y Elena se izó a través de la abertura. Aterrizando de rodillas en el interior para permanecer bajo la creciente nube negra. «Hola. ¿Dónde estás?», gritó, avanzando a gatas. El calor le abrazaba los pulmones con cada inhalación. Un suave llanto la guió a través del humo desconcertante. Descubrió al niño acurrucado debajo de una mesa, inmóvil por el miedo. Su pijama estaba chamuscado. Su rostro estaba surcado de hollín y lágrimas. «Voy a rescatarte», le aseguró Elena, acercándolo. «Cúbrete la boca con esto». Arrancó un trozo de la manga de su camisa y se lo acercó a la cara.
Mientras se abrían paso de vuelta hacia la ventana, una parte del techo cedió detrás de ellos, esparciendo brasas por el suelo. Elena levantó al niño a través de la ventana rota, luego salió trabajosamente tras él justo cuando las llamas comenzaban a prender las cortinas. Lo llevó en brazos a través del césped, sus pies descalzos insensibles sobre la tierra helada. Mientras los vecinos se apresuraban a coger al niño, el lejano ulular de las sirenas finalmente penetró en la noche. Elena dejó suavemente al niño en el suelo, se metió en su vehículo y se marchó antes de que nadie pudiera preguntarle su nombre. Todo lo que quedó fueron sus huellas en la nieve, unos zapatos chamuscados junto a la ventana rota y una pulsera de algodón hecha a mano que se le había soltado de la muñeca durante el rescate. Los verdaderos héroes a veces no necesitan reconocimiento, simplemente hacen lo correcto y luego se retiran discretamente. El niño salvado del incendio se llamaba Lucas Varela, un huérfano que vivía con su abuela tras perder a sus padres en un accidente de tráfico el año anterior. El incendio, originado por unas luces de Navidad defectuosas, se había iniciado mientras su abuela estaba ocupada en su turno de noche en el ambulatorio local, dejando a Lucas solo en la residencia. En el periodo posterior a su rescate, Lucas se volvió introvertido, comunicándose solo cuando era esencial. El impacto psicológico del incendio persistía en su mirada, pero algo más también estaba presente, una fijación con la mujer que lo había salvado. Lucas comenzó a dibujar la misma figura repetidamente, una mujer con el pelo recogido en una coleta, lágrimas en el semblante y unas marcas características en el brazo izquierdo. Mi ángel de la guarda, susurraba cuando le preguntaban por sus creaciones. Su abuela conservó estos dibujos, asombrada por la coherencia inquebrantable de los detalles a pesar de la tierna edad de Lucas. La pulsera de algodón se transformó en su posesión más preciada. Aunque chamuscada y sucia, la guardaba en una pequeña caja de madera debajo de su cama, sacándola periódicamente solo para sostenerla. Cuando su terapeuta le preguntó por qué la pulsera tenía tanta importancia, Lucas simplemente declaró, porque ella decidió volver a por mí cuando podría haberse quedado a salvo. Mientras tanto, la existencia de Elena se deshizo de forma silenciosa y desapercibida. El profundo corte en su brazo necesitó 15 puntos de sutura, que atribuyó a un percance en la cocina. Las quemaduras de segundo grado en sus manos y antebrazos fueron más difíciles de justificar, obligándola a tomar una excedencia no remunerada del centro de coordinación. Su ausencia durante una emergencia crucial, el mismo incendio al que había respondido, suscitó preguntas. Cuando las grabaciones de vigilancia de gasolineras adyacentes mostraron su vehículo en la zona, su supervisor la convocó. Abandonaste tu puesto, Elena. Te fuiste fuera de servicio sin seguir los protocolos de relevo adecuados. Iba camino a casa, respondió ella, ocultando sus brazos vendados bajo la mesa. Vi el incendio y lo comuniqué. Sin embargo, la secuencia de los hechos no cuadraba con su versión. Elena recibió una amonestación formal y su ya inestable situación económica empeoró. Incapaz de teclear con soltura con las manos heridas, finalmente renunció a su puesto de operadora, consiguiendo un empleo nocturno en una panadería donde el propietario se abstuvo de hacer demasiadas preguntas sobre sus cicatrices. Elena nunca lamentó su elección. En las noches difíciles, cuando su hija preguntaba por qué tenían que mudarse a un apartamento más modesto, porque su madre trabajaba de noche y dormía durante el día, Elena miraba las cicatrices de quemaduras en sus brazos y recordaba el rostro del niño. Eso era suficiente. Nunca buscó reconocimiento, nunca reveló a nadie los acontecimientos de aquella noche. Las cicatrices se convirtieron en su afirmación personal, prueba del instante en que había honrado la memoria de su padre optando por avanzar hacia el peligro en lugar de retroceder ante él. Pasaron los años. La abuela de Lucas falleció cuando él tenía 14 años, obligándolo a navegar por el sistema de acogida. A pesar de los desafíos, logró distinción académica, particularmente en informática. A los 18 años, había desarrollado su primera aplicación exitosa. A los 22, su startup había conseguido importante capital riesgo. A los 26, Lucas Varela se había transformado en Lucas Herrera, adoptando el apellido de soltera de su abuela, el multimillonario fundador de Red Segura, una empresa de ciberseguridad que había transformado la seguridad de datos. En 2024, casi 2 décadas después del incendio, Elena, entonces de 49 años y todavía empleada en la misma panadería, recibió una llamada telefónica atípica mientras preparaba la primera hornada de bollería matutina. ¿Es usted Elena Sánchez?, inquirió una voz masculina. Sí, ¿quién es a las 4 de la madrugada?
Usted residía en Belmonte en 2005, ¿correcto? Elena sintió un escalofrío que no tenía relación con el ambiente de febrero antes del amanecer. ¿Quién habla? ¿Todavía conserva esa pulsera de algodón? Colgó la llamada al instante, con las manos temblorosas. Elena nunca había hablado de la pulsera con nadie. ¿Cómo podía un desconocido saber de ella después de tanto tiempo? A la mañana siguiente, un sobre sin remitente apareció en la entrada de su apartamento. Dentro había una fotografía borrosa que nunca antes había visto, que la mostraba sacando a un niño pequeño de un edificio en llamas, su coleta claramente visible a pesar del humo. Alguien había estado presente. Alguien la había observado. Esa noche, mientras doblaba la ropa con la televisión proporcionando sonido de fondo, Elena se quedó inmóvil al oír un nombre familiar. Un segmento especial de noticias destacaba a los multimillonarios tecnológicos más jóvenes de España, con Lucas Herrera como entrevistado principal. La cámara recorrió su sofisticada oficina, concentrándose en el atractivo joven cuyos rasgos juveniles aún conservaban trazos del niño que ella recordaba. Sin embargo, lo que hizo que Elena dejara caer el cesto de la ropa fue la pequeña caja de madera visible en la estantería detrás de él, idéntica a la que su padre había hecho para ella en su infancia. Señor Herrera, preguntó el entrevistador, si pudiera viajar atrás en el tiempo, ¿qué es lo único que más desearía hacer? El semblante de Lucas se suavizó, dejando al descubierto una vulnerabilidad bajo su refinado exterior. Localizaría a la mujer que me salvó la vida durante el incendio de una casa cuando tenía 6 años. Le devolvería lo que siempre debió ser suyo. La cámara permaneció en su rostro antes de pasar a publicidad, pero Elena se quedó fija, una taza de café resbalando de su agarre y rompiéndose en el suelo, al igual que el anonimato cuidadosamente guardado que había preservado durante 2 décadas. Nunca buscó reconocimiento, nunca deseó que la reconocieran. Pero ahora, parecía que el reconocimiento la perseguía a ella. Esa noche, a Elena el sueño le era esquivo. Se plantó ante el espejo del dormitorio, inspeccionando las cicatrices de quemaduras plateadas que se enroscaban alrededor de su antebrazo izquierdo como un mapa de aquella noche trascendental. Durante años, las había ocultado bajo mangas largas, incluso en verano. Eran su recuerdo personal, nunca destinado a los ojos del mundo. Su hija, ahora de 25 años y residente en Madrid, telefoneó al día siguiente. Mamá, está pasando algo peculiar. Un detective privado se puso en contacto conmigo preguntando por ti y por un incendio en 2005. ¿De qué va esto? Elena se hundió en su asiento. Es un asunto antiguo, cariño. Nada importante. Bueno. Debe ser importante para alguien. Mencionó que un multimillonario te está buscando. Tras concluir la llamada, Elena abrió la mesilla de noche y sacó una pequeña caja de madera, homóloga a la que había observado en la oficina de Lucas. Dentro yacía una sencilla pulsera de algodón, oscurecida por los bordes, una manualidad infantil que de alguna manera se había convertido en el nexo entre el pasado y el presente. La tranquila existencia de Elena se desintegró casi en un instante. Un periodista local descubrió su identidad a través de los archivos municipales y publicó un reportaje especulativo: la heroína anónima de Belmonte, mujer local, podría haber rescatado a multimillonario tecnológico. Poco después, su complejo de apartamentos fue asediado por vehículos de prensa. Antiguos compañeros del Centro de Coordinación concedieron entrevistas, expresando asombro de que la discreta Elena Sánchez hubiera realizado encubiertamente un acto tan valiente. El jefe de bomberos de Belmonte, donde el padre de Elena había servido anteriormente, informó a los periodistas: protegí su anonimato durante todos estos años, pero estoy asombrado de que esta historia finalmente esté saliendo a la luz. Elena dejó de abrir la puerta, se dio de baja por enfermedad en la panadería y cerró las cortinas. La atención se sentía como una violación de algo sacrosanto, su acto privado de valor transformado en un espectáculo público sin su permiso. Nunca quise esto, le comunicó a su hija por teléfono. Simplemente hice lo que cualquier persona habría hecho. Mamá, no cualquier persona entraría descalza en un edificio en llamas, y este señor ha pasado 20 años intentando localizarte. ¿No crees que al menos deberías conversar con él? Elena se mantuvo firme en su silencio, incluso mientras las plataformas de redes sociales estallaban con la etiqueta almohadilla encontrar Elena Belmonte. Algunos elogiaban su valentía, otros cuestionaban sus motivaciones para mantener el anonimato durante tanto tiempo.
Investigadores aficionados indagaron en su historial laboral, desenterrando su expediente disciplinario del Centro de Coordinación. De repente, sus razones para dejar aquel empleo se convirtieron en material para teorías especulativas. Quizás estaba evadiendo algo más, proponía una discusión ampliamente difundida. ¿Por qué ocultar un acto virtuoso a menos que también estés ocultando fechorías? La conjetura infligió más dolor que el que jamás le habían causado las quemaduras. Una lluviosa mañana de agosto de 2025, la tranquila vía principal de Belmonte estalló de actividad cuando 4 pulidos todoterrenos negros se detuvieron frente al modesto parque de bomberos del pueblo. Personal de seguridad con atuendo oscuro descendió primero, inspeccionando a los curiosos que se congregaban antes de abrir la puerta trasera del segundo vehículo. Lucas Herrera emergió, su vestimenta informal, vaqueros y una sencilla camisa de botones, contrastando con su patrimonio neto estimado en 4.200 millones de euros. Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro mientras dedicaba un cortés asentimiento a la multitud. Señor Herrera, ¿está usted aquí por Elena Sánchez?, inquirieron los periodistas. Lucas levantó una mano, pidiendo silencio. He venido a conferenciar con el alcalde Colomer y el jefe de bomberos Perea. Después de eso, emitiré una declaración. La conferencia duró menos de 30 minutos. Cuando Lucas reapareció, los funcionarios municipales a su lado lucían expresiones de profundo asombro. Ciudadanos de Belmonte, comenzó Lucas, su voz resonando en la ahora silenciada concurrencia, hace 20 años, yo era un niño aterrorizado de 6 años atrapado en una casa en llamas en el camino del río. Cada especialista que posteriormente examinó el incidente confirmó que tenía menos de 2 minutos antes de que el fuego me hubiera envuelto. El cuerpo de bomberos, a pesar de sus mayores esfuerzos, todavía estaba a 7 minutos de distancia. Hizo una pausa, la emoción superándolo momentáneamente. Alguien salvó la distancia entre esas cifras. Alguien optó por arriesgarlo todo por un niño que no conocía. Lucas hizo una señal a un asistente, quien preparó una pantalla portátil. Esta grabación nunca ha sido vista públicamente. El video, aunque poco nítido, era lo suficientemente claro como para mostrar a Elena sacando a Lucas de la estructura en llamas. Había sido captado por la cámara de seguridad de un vecino, perfectamente angulada para grabar el momento en que ella emergía del humo, el pelo chamuscado, los pies heridos, la determinación grabada en su rostro. Durante 2 décadas, he buscado a esta mujer. Contraté investigadores, comparé registros de admisión hospitalaria por tratamientos de quemaduras, entrevisté a cada testigo y, finalmente, la localicé, todavía en Belmonte, todavía haciendo turnos de noche, todavía ocultando sus cicatrices bajo mangas largas. Un murmullo recorrió a los curiosos mientras Lucas proseguía, estoy aquí hoy para declarar que he adquirido el parque de bomberos de Belmonte y el terreno adyacente. El ayuntamiento ha aprobado mi propuesta de reconstruirlo como un centro de respuesta a emergencias de vanguardia, con una estipulación, que se nombre en honor a la mujer que me demostró el significado del verdadero coraje. Exclamaciones de sorpresa se extendieron entre la multitud. El Centro de Respuesta a Emergencias Elena Sánchez será el establecimiento más sofisticado de la comunidad autónoma, equipado con recursos e instalaciones de entrenamiento que pueblos pequeños como Belmonte rara vez poseen. Además, estoy creando un fondo de becas de 10 millones de euros para los hijos de los profesionales de emergencias. Los periodistas gritaron preguntas, pero Lucas volvió a levantar la mano. Hay algo más que deseo comunicar. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de madera. Abriéndola, mostró la pulsera de algodón, descolorida por la exposición al fuego. He conservado esto durante 20 años. Se desprendió de su muñeca mientras me transportaba a un lugar seguro. Para mí, es más preciosa que cualquier otra cosa que poseo. La multitud guardó silencio, muchos se estaban secándose los ojos. Me gustaría devolvérsela a su legítima dueña. Lucas examinó los rostros ante él. Elena Sánchez, si puede oír esto, esto es suyo. Al fondo de la concurrencia, situada a la sombra de un arce, Elena observaba en silencio. Había asistido a pesar de sí misma, impulsada por un anhelo de comprender por qué su pasado había colisionado abruptamente con su presente. Oír las palabras de Lucas, ver la pulsera que había hecho con su hija tantos años antes, liberó algo dentro de ella, un reconocimiento de que quizá su historia ya no era exclusivamente suya. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse tras la declaración de Lucas, Elena se encontró avanzando hacia el parque de bomberos en lugar de alejarse de él.
Un agente de seguridad advirtió su acercamiento. Señora, esta zona está actualmente restringida al público. Elena hizo una pausa, luego se subió lentamente la manga izquierda, dejando al descubierto las distintivas cicatrices de quemaduras que se enroscaban en su antebrazo, coincidiendo precisamente con las marcas visibles en la grabación de video. Los ojos del agente se agrandaron. Comunicó algo en voz baja por su radio. Unos momentos después, Lucas salió del parque. Durante un tiempo considerable, simplemente se miraron el uno al otro, la mujer que se había adentrado en el fuego y el niño que había rescatado, ahora ambos adultos, marcados de formas dispares por aquella noche. La conservaste todos estos años, dijo finalmente Elena, señalando la caja en su mano. Era todo lo que tenía de usted, respondió Lucas. Mi abuela decía que era la prueba de que los ángeles existían. Elena esbozó una leve sonrisa. No soy ningún ángel, simplemente una operadora que incumplió el reglamento. Usted es la razón por la que estoy vivo, declaró Lucas rotundamente. Y la razón por la que fundé Red Segura. El lema de nuestra empresa es, cuando los segundos cuentan, porque usted me enseñó su importancia. Al día siguiente, Belmonte presenció un acontecimiento extraordinario. La ceremonia formal de inauguración del nuevo centro de emergencia se convirtió en algo más, un reconocimiento largamente esperado a un heroísmo que había permanecido sin reconocer durante 2 décadas. Elena, finalmente convencida de asistir, se encontró convocada a la tribuna de oradores. De pie bajo una pancarta que mostraba la máxima predilecta de su padre, el valor es el miedo que ha hecho sus plegarias, se dirigió a la comunidad que había sido su residencia durante casi 50 años. No hice nada excepcional, comenzó, su voz suave pero firme. Simplemente no podía observar y permanecer inactiva. Mi padre era bombero. Pereció rescatando niños. Cuando vi a Lucas a través de aquella ventana, oí la voz de mi padre insistiendo, actúa siempre correctamente, Elenita. Por primera vez en un entorno público, Elena mostró su brazo lleno de cicatrices. Estas marcas sirvieron como un recordatorio diario de que tomé la decisión correcta. Nunca necesité agradecimientos. Nunca busqué reconocimiento. Pero estar aquí hoy, su voz se quebró mientras Lucas se acercaba, sosteniendo la caja de madera. Esto es tuyo, dijo él, ofreciéndole la pulsera. Elena la aceptó con cuidado. La hice con mi hija la semana anterior al incendio. Llevaba sus colores preferidos, morado y verde. Me protegió durante 20 años, comentó Lucas, como un amuleto. Elena sonrió entre lágrimas. Mi padre me dijo una vez que el valor no es la ausencia de miedo. Es sentir terror y seguir adelante de todos modos. Mientras Lucas la abrazaba, los asistentes se pusieron en pie en una ovación cerrada. La hija de Elena corrió desde su asiento, uniéndose al abrazo, 3 vidas entrelazadas por el fuego y el destino, por una única elección hecha entre humo y llamas 2 décadas antes. El titular del día siguiente proclamaba, el ángel del parque de bomberos de Belmonte, la mujer que salvó al multimillonario finalmente recibe su merecido reconocimiento. Sin embargo, el momento más conmovedor tuvo lugar después de que las multitudes se hubieran marchado. Elena estaba sola en el antiguo parque de bomberos, recorriendo con los dedos el nombre de su padre en la placa conmemorativa. Lucas la encontró allí. Adquirí este lugar para ti, afirmó en voz baja. Pero creo que era intrínsecamente tuyo. Elena asintió, comprendiendo algo más profundo que la transacción inmobiliaria. Conservamos lo importante renunciando a ello, respondió. Elena rechazó la propuesta de que el centro llevara exclusivamente su nombre. En su lugar, se convirtió en el Centro de Respuesta a Emergencias Memorial Sánchez Varela, rindiendo homenaje tanto a su padre como a la abuela de Lucas, 2 individuos que habían moldeado sus vidas mediante el sacrificio y el afecto. No volvió a la panadería ni al centro de coordinación. En cambio, Elena asumió un papel como coordinadora de divulgación comunitaria para el nuevo establecimiento, instruyendo a los vecinos de Belmonte en cursos gratuitos de primeros auxilios y preparación para emergencias. Su tranquila pericia y modesta conducta la hacían accesible, particularmente a los niños, que estaban cautivados por la historia del Ángel del Fuego, pero descubrían en Elena una mentora muy cercana. Cada mañana, se podía observar a Elena llevando café a los jóvenes bomberos y sanitarios, muchos de los cuales se habían criado con anécdotas sobre el padre de ella. Residía en una casa sin pretensiones cerca del parque,
lo suficientemente cerca como para ir andando a su trabajo, con su hija ya adulta visitándola ocasionalmente desde Madrid. Todo el mundo se encuentra con un momento decisivo, comentaba Elena frecuentemente a sus alumnos. Simplemente confío en que elijáis sabiamente cuando se os presente el vuestro. En la pared de la sala principal de formación, un marco contenía dos objetos, la pulsera de algodón restaurada y una sencilla máxima: el valor es una decisión tomada en segundos que resuena a través de vidas enteras. Junto a ella había dos fotografías, Elena sacando a Lucas del fuego y su padre con el uniforme, ambas imágenes atestiguando la misma tradición de servicio. Durante un documental filmado sobre el centro, un joven bombero en prácticas resumió lo que muchos percibían: cuando la gente pregunta qué aspecto tiene un héroe, no me imagino a Superman. Me imagino a la señora Sánchez preparando café en la sala de personal, con cicatrices en los brazos, siguiendo tranquilamente con su día. La hija de Elena, ahora empleada como sanitaria también, aportó su punto de vista: mamá nunca habló de aquella noche, pero ahora comprendo por qué siempre me decía que el camino correcto y el camino fácil rara vez son el mismo. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió dentro de la propia Elena. La mujer que había ocultado sus cicatrices durante décadas ahora llevaba mangas cortas sin pensarlo dos veces. La privacidad que había guardado tan intensamente dio paso a una forma diferente de resiliencia, el valor de ser vista, de aceptar que su historia podría ayudar a otros a descubrir su propia valentía. En el primer aniversario de la inauguración del centro, Lucas la visitó una vez más. Encontró a Elena instruyendo a un grupo de niños de primaria sobre cómo contactar eficazmente con el 112. ¿Alguna vez te parece extraño?, inquirió después, ¿que la gente conozca tu historia después de mantenerla en privado durante tanto tiempo? Elena reflexionó sobre esto, mirando hacia la zona de entrenamiento donde los nuevos reclutas perfeccionaban los procedimientos de rescate. Extraño no, respondió finalmente. Solo diferente. Como si hubiera estado cargando con algo pesado yo sola. Y, de repente, hay manos que ayudan por todas partes. Tocó la pulsera en su muñeca, la original guardada a buen recaudo en su marco, esta, una nueva versión hecha por niños del pueblo inspirados en su historia. No todo el mundo recibe gratitud por actuar correctamente, afirmó Elena en voz baja. Pero si eliges correctamente, el mundo recuerda. Incluso un pequeño acto de valor puede cambiar un mal día, una vida y, a veces, el mundo entero.